Amigos, estamos en un nuevo video del canal Curso de Tesis. Les quiero comentar un buen protocolo de investigación para tesis de posgrado, dice aquí, y pero aplica para pregrado, que lo hizo la Universidad de Cajamarca. Ah, Estos señores hicieron un buen trabajo, ¿no? Mi respeto para la calidad metodológica que está detrás de esto. Se nota que hubo un equipo de gente experta en metodología tratando de explicar lo que es un proyecto de tesis. Yo he estado revisando cerca de 10 protocolos de tesis de varias universidades chilenas, peruanas, mexicanas, y siempre hay inconsistencia, ¿no? Temas que no quedan claros, qué es el marco teórico, qué es el planteamiento, la diferencia entre estado del arte, marco teórico, objetivos que no se entienden. Eh, este trabajo es de los mejores que he leído. Entonces, voy a ir mostrándoles ciertas partes. Es un documento largo, ¿no? Tiene 157 páginas, pero vamos a ir a lo medular. Miren, si ustedes están en duda para saber qué cosa es un protocolo de tesis o la planificación del proyecto de tesis que le están pidiendo en la universidad, les recomiendo de una que se lean este proyecto, ¿no? Es para una universidad peruana, pero está bien hecho y aplica para cualquiera, ¿sí? Les pueden cambiar el nombre, o sea, marco teórico va a ser una cosa, les pueden decir que el estado del arte, el marco conceptual, pero acá está muy bien explicado y está explicado cada parte, ¿cierto? Esta es la hermosura de esto. Miren, planteamiento del problema. ¿Qué es? Introduce la problemática con claridad y generalidad de una revisión panorámica de lo que se presenta. Se desarrolla la realidad problemática identificando variables, categorías, organizándola. Listo, estamos claros lo que es el planteamiento del problema. ¿Sí? Formulación del problema, descripción del problema, y acá estos amigos lo ponen criterios de calidad para saber cuáles son, por ejemplo, las preguntas que tienen que resolverse, en qué condiciones, para qué, cómo se expresa. La justificación, ¿no? Ellos le hablan justificación científica, son racionamientos teóricos y metodológicos sustentados en otros estudios y experiencias, que es lo que yo vengo diciendo hace harto tiempo, ¿no? La justificación es basada en estudios, y aquí estos amigos te lo explican. Justificación técnica, ¿sí? Son razonamientos prácticos, la evidencia, la importancia para la profesión. Y aquí me voy a detener un poco. ¿Qué son los objetivos de investigación? Y aquí lo dice, son planteamientos que especifican el alcance que se quiere lograr en el objetivo de investigación. Objetivo general. Se formula en función a la dimensión global del problema y a la razón principal de la investigación. Debe indicar qué se investiga. Específico. Son enunciados que precisan conductualmente y de manera lógica las actividades que se deben ejecutar. Las hipótesis. Es una proposición formulada y estructurada. Hipótesis general, hipótesis específica, ¿sí? Les recuerdo que en los estudios cuantitativos se habla de hipótesis y en los estudios cualitativos también yo he leído que hablan de hipótesis, pero no tiene el mecanismo de comprobación, ¿no?, que tiene la hipótesis cuantitativa, sino se habla también como conjeturas del investigador. Variables. ¿Qué es una variable? ¿Qué es un indicador? ¿Qué es una categoría? ¿Qué es una cualidad? Criterios de calidad. Entonces, usted plantea algo, estos amigos le explican lo que es y le dicen además cómo evaluar si esto está bien hecho. Operacionalización de las variables.
Definición conceptual. Constituye una abstracción articulada de palabras para facilitar su comprensión. Definición operacional. Equivale a las variables categóricas, a las variables o categorías que se precise. Ejemplo de operación de categorías o categorización de los componentes de la hipótesis. Miren aquí, cuando hablan de la matriz de consistencia interna que los peruanos se lo exigen, ¿no? Todas las universidades peruanas exigen la matriz de operacionalización. Aquí tienen un ejemplo de cómo hacerlo. Marco teórico. Y bueno, no voy a pasar una hora explicándole, leyendo y explicando qué cosa es cada uno. Los voy a dejar abajo en la descripción para que lean este buen protocolo y será hasta la próxima.